Gloria a Dios, gloria al Señor Jesús. Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos 2:40. Hechos 2:40. Bueno, saludando al pastor de esta congregación, pastor Edison Cano, la hermana Daisy Restrepo y su familia, la directiva de evangelismo en cabeza de nuestro hermano Yamir, los hermanos de la alabanza, todos los hermanos que nos acompañan de Andalucía la Miel, los amigos, un saludo muy especial y a todos los hermanos de esta hermosa congregación. Saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra en Hechos 2, capítulo 2, verso 40. Cuando lo hayan encontrado, pueden decir amén. Bueno, vamos a leer juntos. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor que esta noche nos hable, que hable a nuestro corazón. Habemos buen grupo de personas, hay amigos. Entonces vamos a pedirle al Señor que esta noche tome mis labios y hable a un corazón necesitado en esta noche. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Señor Jesús, estamos aquí delante de ti, oh Dios, dándote gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor Jesús. Te rogamos, Señor Jesús, que en esta tarde toques a un amigo con su palabra, Señor Jesús. Te pido, Señor, que en esta noche, en esta tarde, Señor, uses mi vida para tu gloria, oh Dios. Es el deseo más grande que tengo, Señor, en esta tarde. Que uses mi vida, Señor, para cambiar un amigo, Señor, para cambiar un alma, Señor Jesús. Sabemos que la palabra que has puesto en nuestros corazones es suficientemente poderosa para cambiar, oh Dios, para transformar la vida de un amigo. Te lo pedimos en esta noche, en el nombre del Señor Jesús. Jesús es suficientemente poderoso para cambiar nuestra alma. Ese es el tema que Dios me ha dado en esta noche. Nosotros de por sí, cuando de pronto no conocemos de Dios, tenemos muchas preguntas. Y una de las preguntas que yo me hacía y que sé que muchos de los amigos que hay en esta noche, en esta tarde, una pregunta de las cuales nos hacemos es: ¿de qué debo ser salvo? ¿De qué debo ser salvo? Porque de por sí, cuando nosotros escuchamos que se predica el evangelio, siempre nos dice: usted necesita ser salvo. Pero nosotros nos preguntamos: ¿de qué debo ser salvo? Algo que también se pronuncia mucho, y es que Dios tiene un propósito con nosotros, ¿cierto? Amigo, Dios tiene un propósito con usted. Y la pregunta en esta noche es: ¿cuál es el propósito que Dios tiene conmigo? Porque de seguro que si nosotros conocemos el propósito que Él tiene con nosotros y de qué es que debemos ser salvos, Dios verdaderamente puede hacer algo especial. Génesis 1:26 vemos que Dios crea al hombre. Eso fue lo último que aparece que Dios creó. Dice: entonces dijo Dios: hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos. Me llama mucho la atención porque aparece que los creó a imagen y semejanza, y les dijo: señoree. De todo lo que Dios creó, los animales no les dio lo que a nosotros los seres humanos nos dio. Gloria a Jesús.
Los animales no tienen la capacidad de decidir, pero nosotros los seres humanos sí podemos decidir por sí mismos, ¿cierto? Un burro no puede decir voy a ir a Medellín, no tiene esa capacidad, pero nosotros sí tenemos esa capacidad. Entonces, algo que me llama mucho la atención y es que cuando Dios los crea, Él nos comparte tres cosas. Lo primero fue que nos hizo a imagen. Imagen es el diseño, ¿cierto? Nosotros vamos a construir algo y entonces sacamos unos planos y esa es la imagen de lo que nosotros vamos a edificar. Semejanza es lo que compartió con nosotros. La santidad, la inteligencia, el amor, la misericordia, el libre albedrío. Y dice que señoree es la capacidad de tener dominio sobre algo como dueño de ella. Gloria a Jesús. Entonces vemos que con todo y lo que Dios le dio al hombre, el hombre le falla a Dios. Vemos que en el huerto del Edén Dios le da mandamientos y le dice, de todo árbol del huerto podéis comer, pero del que está en medio del huerto no comeréis, porque ciertamente el día que coma, moriréis. Gloria a Jesús. Entonces, en ese momento el hombre quedó destituido de la gloria de Dios. El hombre quedó lejos de la presencia de Dios. El cordón que nos unía a Cristo en ese momento fue cortado por la desobediencia. Gloria a Jesús. Entonces, estas cualidades, si lo podríamos decir así, solo las compartió con el hombre. Y Dios se puso muy triste porque lo que le confió al hombre, algo tan grande, y entonces el hombre le falla. Dice que Dios se puso triste. Génesis 6, 5, 6 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Pero Dios no quiso que se perdiera lo que había compartido con el hombre, y se propuso a salvarnos. Se propuso a rescatarnos. Hay que tener en cuenta que el hombre falló fue porque el diablo lo engañó. La Biblia dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Cuando habla de la serpiente, está hablando de Satanás, que fue el que introdujo el pecado en el mundo. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí vemos cómo Dios le sentenció la batalla al diablo, porque él quería salvarnos a nosotros. Y había un enemigo que se había opuesto. Había un enemigo que se había metido dentro de la humanidad para acabar con la humanidad. Pero Dios se la sentenció y le dijo que Él vendría y salvaría al mundo, que Él acabaría con Satanás. Eso dijo Jesús, eso dijo Dios en Génesis 3:15. Y comenzó Dios a quitar el pecado. Dijo, raeré de la tierra a todos los hombres que he creado. Sabemos que comenzó a través de juicio. Vemos que Noé le dijo a Noé que se construyera un arca para salvar, porque dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces Dios quiso quitar el pecado a través de juicio.
le envió un juicio, vino el diluvio, y así sucesivamente sabemos que Dios envió juicio sobre la tierra para acabar con el pecado. Pero no fue posible acabar con el pecado, no porque Dios no hubiera tenido el poder en ese momento, sino que Él quería algo más grande con nosotros. Él quería algo especial con nosotros, quería hacer algo. Y entonces en Ezequiel 36, 26 al 28 dice: os daré corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vosotros, a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Eso fue lo que Dios quiso hacer con nosotros. Nosotros teníamos un corazón de piedra. Nosotros teníamos un corazón que hacía lo malo delante de Dios, pero no se dolía. Y Él dijo que iba a poner un corazón de carne dentro de vosotros y el Espíritu de Dios dentro de vosotros para que guardáramos los estatutos y las ordenanzas que Dios nos manda. Como la consecuencia del pecado es la muerte, en Oseas 13:14 dijo: gloria a Jesús, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Dios dijo: voy a ir al Seol, voy a vencer la muerte, no voy a tener compasión, lo voy a hacer con todo mi poder. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Y la pregunta es: ¿cómo lo hizo? Porque a nosotros nos dicen que ya Dios pagó por nosotros, que nosotros somos salvos, y es bueno saber cómo lo hizo. Isaías 9:2 dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció sobre ellos. ¿Y por qué? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria a Jesús. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. La humanidad se encontraba en tinieblas, pero dice que luz le resplandeció. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y cuando el niño nace, los ángeles le contaron a unos pastores que ese era el Salvador. Dios envió unos ángeles para que vinieran y le contara a la humanidad que ese era el que iba a salvar el pueblo. Lucas 2:9-15 dice: y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para vosotros, para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Gloria a Jesús. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo,
los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne. Este niño era la manifestación de Dios en carne. Y me llama la atención porque Dios quiso contarle a la humanidad y quiso mostrarle cada escena de ese niño. Vemos cómo le mostró a unos hombres el nacimiento, cómo le dijo que ya el niño había nacido. Ellos fueron y contemplaron la grandeza de ese niño, y enseguida vemos que un viejito llamado Simeón le tocó ver el niño. Dios le concedió ese privilegio y se le reveló por el Espíritu el sufrimiento de ese niño. Lucas 2:25 dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Cuando dice que hacer conforme a la ley, conforme al rito de Moisés, era que la ley decía que todo varón que abriera matriz debía de ser llamado santo al Señor, debía de ser presentado al Señor. Lo que hoy hacemos, presentamos los niños al Señor. Entonces vemos que llevaron a Jesús, lo presentaron ante el Señor en el templo, y dice que lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ¿sabe qué dijo? Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Lucas 2:35 dice: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Por eso hoy vemos una iglesia gloriosa. Por eso hoy estamos aquí en este lugar, porque por el sufrimiento de Cristo nosotros fuimos sanos, nosotros fuimos salvos. Gloria a Dios. Hablamos mucho que Isaías vio a Jesús, vio el sufrimiento de Jesús. Dice que como cordero fue llevado al matadero. Nosotros sabemos la historia de todo lo que vio Isaías. Él vio el sufrimiento. Dice que nosotros es como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Vemos el sufrimiento. Pero también Isaías le tocó ver a Jesucristo triunfante. Cuando dice en Isaías 53, 10, 11, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. El triunfo de Cristo está en la exaltación que Dios le hizo. Gloria a Dios, gloria a Jesús.
Gloria a Dios. ¿Cómo decimos nosotros que la humanidad fue salva? Vemos que Jesús murió en el Gólgota. Cuando Jesús murió en el Gólgota, sucede algo muy especial. Y es que en la ley Dios le había dado instrucciones al sumo sacerdote para hacer la expiación por el pueblo. Dice que tomaría un macho cabrío y lo llevaría al templo, le cortaría la nuca, sacaría la sangre y la rociaría sobre el templo, sobre el lugar santísimo. Y ese macho cabrío, ese cordero, sería llevado al desierto para que el pecado del pueblo fuera quitado, para que el pueblo fuera llevado lejos, fuera sacado del pueblo. Y este sacrificio se hacía año tras año. Esto había que hacerlo constantemente, porque esos sacrificios no eran no eran lo suficientemente poderoso, digámoslo así, para quitar el pecado de la humanidad, sino que había que recordar el pecado año tras año a través de este sacrificio. La humanidad se encontraba perdida. Y me llama la atención porque Jesús pudo haber muerto en Jerusalén, pero Jesús no lo hizo porque Él quería quitar el pecado del pueblo. Él quería quitar el pecado del mundo. Y por eso dice que Jesús se fue al Gólgota. Se fue lejos del pueblo de Jerusalén. Él se fue a cumplir su propósito allí. Y dice la Biblia que fue colgado en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Fue colgado en una cruz. Gloria a Dios. Y cuando estaba allí en la cruz, sabemos todo lo que sucedió. Pero hay algo que Jesús dijo para dar cumplimiento a lo que decía Levíticos 16:22. Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabilitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Esto lo hizo Jesús cuando dijo: todo está consumado. Gloria a Jesús. Todo está consumado. El propósito que yo tenía de salvar a la humanidad se ha cumplido. Y dice que el velo se rasgó en dos, de arriba abajo, dando a entender que teníamos entrada al lugar santísimo. Porque cuando el sacerdote hacía este sacrificio, tenía dos grandes, se enfrentaba a dos cosas: a la muerte, a que Dios aceptara el sacrificio. Y sabemos que el sacerdote, la presencia de Dios caía sobre el sacerdote y sacudía al sacerdote, y las campanas en el lugar santísimo sonaban, y el pueblo sabía que el sacrificio de Dios había sido aceptado. Y ese día que el velo se rasgó, Dios lo que hizo fue que nos entró al lugar santísimo. Nos dijo: he roto la pared que había entre el pecado y Dios. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Nos llevó al lugar santísimo. Y dice que enseguida, al tercer día, se levantó de los muertos. Me llama mucho la atención. Hay muchas historias en la Biblia donde Dios salva.
Me llama mucho la atención que se fue y se le presentó a un hombre llamado Saulo. Se fue a Damasco y se le presentó a un hombre llamado Saulo, un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre lleno de pecado. Y dice que cuando él iba camino a Damasco, un resplandor lo rodeó. Y dice que en ese momento él sintió temor y le preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: soy Jesús, a quien tú persigues. Vemos cómo Dios comienza a salvar. El hombre se encontraba perdido, pero Dios, para la gloria de él, nos salvó. Dice que le plació a Dios salvar al hombre por la locura de la predicación. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Había un hombre que se llamaba Lázaro. Isaías 35 habla de unas señales que iba a hacer Dios cuando enviara el Salvador. Y dice que él iba a venir y los ojos de los ciegos iban a ser abiertos. Los oídos de los sordos iban a ser abiertos. La lengua del mudo iba a hablar. Él dijo que iba a venir con prodigios. Él dijo que iba a venir con milagros. Esa era la señal de que Jesucristo había venido a salvarnos. Él dijo que el cojo saltaría como un ciervo. Dios anunció desde Génesis hasta Ezequiel, por toda la Biblia vemos cómo hablaba de que Él iba a venir y nos iba a salvar. Y yo quiero decirle que cuando nosotros escuchamos que nos va a salvar, yo lo experimenté, yo sentía un cierto temor, porque cuando uno está en el pecado, el enemigo lo engaña a uno de tal manera que uno cree que si pierde el gusto por el pecado, estaría fracasando. Yo personalmente me decía, me da susto ir a una iglesia, de repente que yo salga y no me guste el trago, que no me gusten las mujeres. Es algo que el enemigo le hace creer a uno, porque él nos tiene tan engañados que de por sí nos hace creer cuánta mentira hay. Gloria a Jesús. Hechos 17, 5, 8 dice que después que Dios salvó a Pablo, un hombre pecador, entonces para ese tiempo se presentó una problemática muy parecida a la que hoy estamos viviendo en nuestro país. Gloria a Jesús. Y era que se estaban peleando por poder con el que tiene todo el poder. Hechos 17, 5 al 8 dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas.
Vemos cómo Dios cambia un hombre. Ese hombre se va a hablar del evangelio, pero las autoridades del pueblo son alborotadas por ciertos comentarios, que se había levantado otro rey. Esos días veía las noticias y miraba cómo el fiscal general de la nación con Petro lanzaban unas palabras entre ellos, y uno comienza a ver que de por sí no es algo más sino por autoridad. Porque de por sí el hombre quiere tener autoridad, ¿cierto? El hombre quiere demostrar que él es el que más autoridad tiene, según el cargo donde lo pongan, hablando de los hombres de la tierra. Y entre naciones se pelean por autoridad. Pero yo quiero decirle que Dios ha hecho cosas solo para que el nombre de Él sea glorificado y para Él demostrar su poder. Gloria a Jesús. Cuando Lázaro enfermó y murió, ¿qué dijo Jesús? Esto es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Sabemos que Lázaro murió, pero Jesús fue y le dijo: Lázaro, ven fuera, y Lázaro resucitó. En ese momento Dios estaba mostrando que Él era quien tenía todo el poder y toda la autoridad. Yo quiero contarles un poco de mi vida, porque muchos amigos dirán que bueno uno ser cristiano, pero yo lo he intentado y no soy capaz. He hecho cantidad de cosas, pero no he podido. Busco ser fiel a Dios, pero cuando busco, a veces me comprometo con mi esposa, con mi madre, con mis compañeros, y les digo: este fin de semana no voy a beber, este fin de semana me voy a comportar bien. Pero lastimosamente nosotros no somos capaces, porque aquí solo somos capaces si Dios es quien lo hace. Nosotros por nuestros medios no podemos intentarlos porque no somos capaces. Quiero contarles que yo nací en un lugar donde habían muchos grupos al margen de la ley. Habían grupos armados. Y lastimosamente allí en esos lugares los grupos entrenan a los niños para hacer el mal. Los padres no se dan cuenta, porque ellos entran con unas estrategias que de por sí ellos no se dan cuenta. Y quiero contarle que en mi casa desde muy niño fueron aquellos grupos, estuvieron, ellos mantenían allí y comenzaron desde niños. Nosotros éramos unos niños y de repente, después de llevar mucho tiempo en las casas, ellos comenzaban a hacer tiros. Se hacía un cuadro y a ese cuadro se le disparaba, y el padre de familia, todos los que habían, de repente comenzaban a disparar, pero ellos no entendían qué era lo que estaba sucediendo. Y a través del tiempo comenzaban, cuando ya los niños aprendían a disparar, a coger el arma, le decían: vámonos, váyanse con nosotros. La gente en su ignorancia, ellos creían que eso era bueno, porque era la máxima autoridad que había en ese lugar. Y yo quiero decirle que allí en ese lugar fue donde yo me crecí. Siendo muy joven, yo pertenecía a un grupo armado. Cuando yo caí allí, a ese grupo armado, uno dice: de aquí sí no salgo. Porque uno experimenta muchas cosas. Uno experimenta el vicio, cantidad de placeres,
Pero cuando uno llega allá, uno dice, esto aquí es serio. De aquí sí no salgo. Yo estuve por los pueblos, estuve internado varias veces en la selva. Y allí en la selva yo decía, Señor, qué bueno yo salir. Yo no conocía de Dios, pero había escuchado que había un Dios que había muerto por la humanidad. Gloria a Jesús. Yo preguntaba, ¿será que yo para esto nací? Yo en medio de la angustia, del desespero, yo decía, ¿será que algún día no voy a poder salir a la ciudad? Aleluya. Porque hay mucha gente en esta condición. Han sido engañados. Ellos no se han dado cuenta. Ahí están y creen que quizás no hay salida para ellos. Gloria a Jesús. Quiero contarles que en medio de un enfrentamiento, llevando varios tiempo allí, yo miré un hombre que estaba allí con un fusil y me apuntaba. Yo dije, aquí fue. En ese momento yo me acordé y yo dije, si Dios existe, le dije al Señor, si tú existes, sálvame la vida y te serviré. Yo no sabía qué era servir a Dios, pero esas fueron las palabras que yo dije. Y yo quiero contar con un amigo que quizás esta noche tenga problemas y le diga unas sencillas palabras a Dios. Si tú existes, sálvame la vida. Y de seguro que Dios algo hará en esta tarde. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Comenzó a pasar el tiempo. Algo que yo sí tuve claro fue que ese día Dios me guardó la vida. Yo salí, sentí que las balas pasaban cerca de mí. Corrí, me agaché, solté el fusil. Escúcheme lo que le voy a decir. Le dije, Señor, dame otra oportunidad. Dame otra oportunidad y te serviré. Gloria a Dios. Pasó el tiempo, seguí allí. No tenía cómo salir. Pero Dios hace milagros. Un día me llamaron y me dijeron, le vamos a dar 3 opciones. Sabemos quién es usted y lo que ha hecho. Negocia con nosotros. Se enfrenta a la muerte, a la cárcel. Si negocia con nosotros, nosotros le damos la salida. Nosotros le damos la libertad. Escúcheme lo que sucedió. Hermanos, porque Dios se ha dedicado a mostrarle a la humanidad que Él es quien tiene el poder. Había un hombre cuando cogieron a Jesús, Pilato, y él le dijo, ¿no sabes que yo tengo poder sobre su vida? Y él le dijo, no hay autoridad que no haya sido dada del cielo. Ellos en ese momento dijeron, somos la autoridad, pero Dios es más poderoso que cualquier autoridad acá en la tierra. Gloria a Jesús. Comencé a pasar este proceso. Me doblegué y me sujeté y dije, yo deseo salir de aquí. Yo tengo una niña, yo allí decía, mi hija, ¿cuándo la volveré a ver? ¿Cuándo la volveré a ver? Uno pierde la esperanza. En ese momento yo dije, hago lo que sea. Y comencé un proceso largo, No les voy a especificar muchas cosas, pero en algún momento me dijeron, usted está libre.
La condena que se le iba a dar era de tantos años, pero hoy usted está libre, porque usted se enfrentó a algo. Yo me alegré y resulta que Dios no me había salvado. Yo seguía con un dolor en mi corazón, yo seguía con una angustia y dije, todo lo que hice, todo lo malo que hice, hoy soy libre, pero por las leyes, las autoridades, prefiero una cárcel y quizás que Dios haga algo en mi vida. Yo tenía un dolor en mi corazón, una angustia. Hermanos, caí en las drogas, comencé a consumir vicio, consumí mucho licor, la marihuana. Pero un día yo estaba cansado. Aquí en el centro de Medellín, una vez, una autoridad le dije, la situación fue tan difícil que me tocó enfrentarme a la muerte aún con lo que ellos me dijeron. Me enfrenté a la muerte, Dios me guardó. Y le dije, sabe, mañana voy a viajar, pero tengo hambre aquí en Medellín. Y me dijo, salga afuera y se compra un pan. ¿No le quedó algo de dinero? Y yo le dije, la verdad no tengo dinero. Salga afuera y se compra un pan, porque no le vamos a dar nada hasta que no nos cumpla lo que nos dijo. Y yo lloraba y decía, es cruel, es el gobierno, pero las autoridades del gobierno, pero es cruel. Un pan, esa era la comida. Al otro día me madrugué, me fui por allá a cumplir una misión y resulta que en medio de lo que yo estaba viviendo, cuando me liberaron, la angustia seguía. Yo soy barbero y viajé a el suroeste, un lugar, corregimiento llamado Tapartó. Allí me escondí porque me iban a matar y me estaban buscando para matarme. Y resulta que luego, por circunstancias, llegué a Caldas. No creí que iba a vivir en Caldas. Y comencé a motilar, a restaurar mi vida, pero el vacío que había en mi corazón era muy grande, porque el pecado había arruinado mi vida. Gloria a Dios. Aquí hay una persona la cual el enemigo le ha arruinado la vida, pero quiero decirle que hoy, en esta tarde, aquí se encuentra Jesús y le aseguro que le va a cambiar la vida. Comencé a trabajar la barbería. Yo motilaba, pero no había sentido. Yo decía, con lo que he hecho, nada me importa. Un día estaba consumiendo, en la noche terminé de trabajar, estaba consumiendo alcohol, cerveza, estaba consumiendo marihuana y consumí toda la noche. A eso de la madrugada yo le dije las mismas palabras: Señor, si tú existes, haz algo en mi vida. Borracho, estaba trabado, estaba perdido. Le dije, Señor, si tú existes, haz algo en mi vida, cámbiame la vida, porque de seguro que cuando salga de esta, mañana que me levante, algo va a pasar en mi vida. Y yo le quiero decir a un amigo que algo va a pasar en su vida en este momento. Me quedé dormido de tanta la traba y la borrachera y le dije, cuando me levanté y comencé a motilar. A eso como de las 6 de la tarde un martes, yo estaba pensando que
Dios quizás podría hacer algo. Yo miraba todo lo que hay y yo decía, ¿será que existe? ¿Será que existe? Yo veo esto, pero ¿esto de dónde salió? ¿Será que Él sí lo hizo? Y de repente sentí que cayó algo sobre mí, en mi interior. En ese momento yo sentí un gozo, yo sentí una alegría que nunca había sentido. En ese momento Dios me perdonó mis pecados. En ese momento Dios me salvó de la misma muerte. Gloria a Dios. Pero Él quería demostrarle a las autoridades de este mundo que Él tenía el poder. Eso no fue suficiente. Resulta que me convertí. Qué gozo, en menos de un mes me bautizó. Me bauticé, no entiendo por qué personas que Dios las toca se demoran tanto para entregarse al Señor. Yo le decía, Señor, si usted perdonó mis pecados, si usted me puede perdonar. Yo le decía a mi pastor, pastor, bautíceme rápido, por favor. Si Dios me perdona mis pecados, ¿yo qué más voy a esperar? Con todo lo malo que yo he hecho, ¿qué más voy a esperar? ¿Y qué más vamos a esperar? Dándonos cuenta que Dios nos ha perdonado nuestros pecados, que solo es aceptarlo. Yo quiero decirle a los amigos que por favor sean diligentes al llamado de Dios. Resulta que me bautizo. Había un campamento aquí en Amagá dirigido por la iglesia Los Cerezos. Cuando estaba en aquel campamento, yo fui y me metí en la presencia de Dios. Dios me llenó con el Espíritu Santo. Escúcheme, en menos de un mes Dios me llenó con el Espíritu Santo. Estoy allí en aquel lugar cuando estaba allí. Resulta que me llaman del departamento de inteligencia y me dicen, lo necesitamos aquí en Bogotá. Lo necesitamos aquí en Bogotá el día de mañana para que por favor venga y lo necesitamos. Fui allí a aquel lugar. Cuando llegué, el hombre que un día le había dicho que me diera para comer acá, me preguntó y me dijo, me bajé del avión, él me recibió, me dijo, ¿y a usted qué le pasó? Yo lo veo diferente. Yo le dije, es que el Señor me salvó. ¿Y eso cómo fue? Yo le conté la historia y le dije, yo estaba en la barbería, usted sabe que yo también motilo, y en ese momento algo cayó sobre mí. Yo sentí un gozo, le compartí, me llevó allá. Estaba toda la cúpula, todas las autoridades, los grupos especiales, habían representación de los grupos especiales y estaban todos los militares en una mesa grande, aproximadamente por ahí 14, 16 soldados. Me leyeron un documento. Después que me leen este documento, me dice, cuéntele a ellos lo que a ustedes les sucedió. Hermanos, en ese momento me tomó el Señor y comencé a decirles lo que Dios había hecho conmigo. Algo sencillo, porque nosotros hay veces creemos que el mensaje que nosotros debemos compartir es un mensaje que tenga mucha hermenéutica, exégesis, pero solamente les dije lo que Dios había hecho conmigo, que Dios me había salvado. Ellos habían conocido, sabían mi vida,
estaban totalmente enterados de el mal que yo había hecho y comenzaron, cuando yo les dije que Dios me había salvado, todos comenzaron a llorar. El coronel decía: pero cierto que ese es el Dios que todos conocemos, llorando en aquel lugar, porque Dios quería mostrarles a ellos que con toda la autoridad que tienen, Jesús era el que tenía toda la autoridad. Y yo quiero esta tarde invitar a un amigo que quizás haya buscado salvación por medio de muchas cosas. Un amigo que quizás se encuentre angustiado al borde de la muerte. Yo quiero invitarlo para que venga aquí al altar. Vamos a orar por usted. Vamos a orar por usted porque aquí hay uno que tiene toda la autoridad. Está la ciencia, la psicología. Hay cantidad de medios por los cuales buscan salvar a la humanidad, pero déjeme decirle que no son capaces, porque Jesús es el que tiene toda la autoridad. Yo voy a invitarlo para que pase aquí. ¿Hay algún amigo más? Venga por aquí, vamos a orar. Vamos a orar porque Él se encuentra en este lugar. Él se encuentra aquí en este lugar con su espíritu. No deje pasar esta oportunidad, por favor. Quizás Dios lo ha llamado de muchas formas y usted no ha querido. Quizás este sea el último llamado. Porque déjeme decirle que el día que Dios me salvó, yo llamé a un cliente que me había dicho que era cristiano y le dije: venga, por favor, yo quiero que me hable de Dios. Yo sentí una sed, un deseo en mi corazón de escuchar de Dios. Le dije: por favor, hábleme de Dios. Y me dijo: venga, que ya va a comenzar el culto, va a comenzar la predicación. Yo salí corriendo. Allí yo le dije al Señor: perdóname, lloré como nunca había llorado. Salí corriendo, llegué a aquella iglesia. ¿Y sabe qué decía el predicador? El predicador decía: porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él repetía esa palabra: porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y yo comencé a llorar y entendí que el Señor me decía: esta es la última oportunidad, este es el último momento para que entregue su vida. Yo quiero decirle que aquí hay alguien que quizás el enemigo lo tiene en la lista para acabar con su vida, pero si usted pasa aquí al altar, Dios lo puede salvar. Dios puede hacer algo en su vida, porque Él tiene todo el poder y toda la autoridad. ¿Hay algún amigo más? Por favor, entienda que es el llamado de Dios. Quizás este sea el último llamado. Un joven allí en el barrio lo invité. Le dije: venga, vamos al culto, que hoy está vivo, mañana no se sabe. Hermanos, preparamos todo para llevarlo. No quiso. A los 3 días, lastimosamente, murió. Y uno dice: si hubiera ido con nosotros al culto, de seguro que Dios no lo hubiera dejado ir como llegó. Yo quiero decirle a un amigo que pudo haber venido con muchos problemas, con muchos dolores, pero Dios esta noche
no lo va a dejar ir así. Dios esta noche lo va a salvar. El Espíritu Santo está aquí en este lugar para salvar a alguien. Y no hemos venido sino con un solo propósito. De seguro que estos cultos evangelísticos no se harían si no fuera porque hay personas que necesitan ser salvas. Por esa causa es que estamos aquí. Vamos a invocar el nombre de Jesús a favor de estos amigos que hay aquí en este lugar. Dios es suficientemente poderoso en esta tarde para cambiar su corazón, para llenarlos con el poder de su Espíritu Santo, porque Él un día nos llenó a nosotros. Señor Jesús, estamos aquí delante de ti, Señor. Te presentamos estos amigos, Señor, que hay aquí en esta tarde, Señor. Sabemos que tú tienes todo el poder y toda la autoridad, oh Dios. Por favor, Señor, haz algo en esta hora, oh Dios. Un amigo, Señor, que quizás esté allí en la silla, sienta temor de venir. El enemigo lo tenga allí atado, Señor. En esta noche declaramos libertad en el nombre de Jesús, para que venga hasta aquí al altar y entregue su vida, Señor. Invocamos tu nombre, Señor, porque en tu nombre hay poder. Sabemos que en la cruz del Calvario venciste toda fuerza contraria y solo tú tienes el poder. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Esta noche hay salvación. Esta noche hay libertad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay libertad en esta noche. Y declaramos salvación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.